al pastor y a Jefferson. Entonces ellos se gozan mucho con mi testimonio porque Dios saca de lo más inmundo, de lo más menospreciado, para avergonzar al hombre y glorificarlo a Él a través de las cosas que Él hace en su pueblo amado. Amén. En esta noche también quiero dar un cordial saludo a un hermano en la fe en Cristo. Se llama Gerson Vera. Él también fue mi hermano, mi compinche, entre paréntesis, pero ahora somos hermanos en la fe en Cristo. Él es mi hermano de crianza y él me dijo que testificara sobre las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi persona, porque él sabe de mi proceder y yo conozco del proceder de él en la vida de jóvenes, de niños, de adolescentes y ya de hombres también. Entonces él me pidió que diera un mensaje para la iglesia donde él se congrega, que es la iglesia ubicada en la localidad de San Joaquín de Turmero, en Venezuela, en Maracay, estado de Aragua. La Fraternidad Cristiana Internacional es donde él se congrega. Entonces estoy poniéndome a cuentas con la petición que él me dio para darle toda la gloria a Dios. Amén. Y le quiero decir a esa comunidad de jóvenes que están por allá en sus caminos, que sea el tiempo de Dios, redarguyéndolos, corrigiéndolos, instruyéndolos, porque tarde o temprano se van a conseguir con el Dios con que yo me conseguí. Amén. Entonces Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que trabaja para hacer nuevas personas, para que las cosas viejas queden en el pasado y todas sean hechas nuevas. Entonces yo invito a esa comunidad de jóvenes en Venezuela que se acerquen al Señor, que con el Señor todo es una bendición, todo es gloria, inclusive hasta las cosas que no nos agradan son bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces yo les quiero decir a ese pueblo de Venezuela que se acerque a Dios y que sigan en oración, porque la oración tiene poder. Entonces mi amado hermano Gerson Vera, un saludo por allá y que siga creciendo en la obra del Señor. Amén. Démosle una fuerte oferta de alabanza al Señor para que Dios nos acompañe. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es servirle al Señor. ¿Cuánto le gusta servirle al Señor? Amén. ¿Cuánto le gusta quedarse dormido en la vigilia? Nadie dijo nada. Qué belleza. Eso es el Espíritu Santo estando acá. Mi pastor Rogelio decía que no sentían nada, que estaban ahí, que cada quien sabe si siente algo o no en el Espíritu. Yo le digo, desde que me postré en la oración, en mi cuerpo empecé a sentir como ríos de agua viva. Eso significa que la presencia del Espíritu Santo en mí está acá de continuo. Y todavía siento ese ronroneo como el del gato. ¿Sí saben cómo es, no? Ese así siento en mi corazón y todo mi ser. No es que esté nervioso. Siento eso porque sé que la presencia de Dios está acá. Esta iglesia me acuerda mucho a la iglesia donde yo estoy congregándome, porque era así muy parecida. Y gracias a la misericordia de Dios está dando frutos y se está ensanchando. Entonces les digo, sigamos trabajando en la obra del Señor, que en el tiempo de Dios las cosas van a darse. En la iglesia en Manaví también esa obra va a salir adelante y todo va a ser bien para ayudar a esas riquezas espirituales que tanto quiere el Señor, que es llevar almas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hoy yo les traigo un tema un poco fuerte. Este es un tema que tiene mucho de qué hablar. Aleluya. Entonces, no se me asusten, no se me van a quedar dormidos, yo lo sé. Este texto bíblico lo podemos conseguir en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Gloria a Dios. Me acompañan, por favor, y cuando lo tengan me confirman con un amén. 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 Amén por aquí, amén por allá. Dos amén nada más. Amén. No se me pierdan. ¿Y qué vive? No se me duerma, pueblo, que nos quedan todavía 4 horas de vigilia más. Gloria al Señor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Bien. Entonces, ese evangelio habla sobre lo que es el endemoniado gadareno. También lo podemos conseguir en el Santo Evangelio según San Mateo y Santo Evangelio según San Lucas, perdón. Entonces, en los 3 evangelios habla la misma anécdota, la misma historia o el mismo acontecimiento. Vamos a quedarnos con el que está en Marcos, capítulo 5.
¿Sí? Amén. De ahí vamos a trabajar. Amén. Marcos capítulo 5. Amén. Entonces, antes de iniciar la lectura de la palabra, yo traigo un preámbulo sobre lo que es el endemoniado de Gadareno. Antes de entrar en la palabra del endemoniado Gadareno, yo quiero traerle de dónde viene eso de Gadareno. Amén. Entonces, el origen de Gadareno, dícese que es una persona que es nativa de Gadara. Gadara es una región que está ubicada a la riviera opuesta del mar de Galilea. Es una región que mide aproximadamente 15 kilómetros. Su característica geográfica es que tiende a ser una región de montaña, escarpada, donde hay mucho abismo, cerca de la región del mar. Entonces, esta región de Gadara pertenece a Decápolis. Decápolis viene del griego Deca, que significa 10, y polis, que significa muchas ciudades. Entonces, Decápolis significa una ciudad o un asentamiento con muchas ciudades, o sea, Decápolis. Entonces, Gadara está ubicada en Decápolis. Amén. Amén. Ya, entonces, Gadara significa de lo alto de la montaña. Ya como le dije anteriormente, es una región escarpada, con montañas, cercana al mar. Ahora bien, ¿quiénes ocupaban anteriormente la región de Gadara? Yo estuve haciendo una investigación, escudriñando la palabra de Dios como el Señor nos manda. Amén. Entonces dice que en la región de Gadara estaban los cananeos. Los cananeos, ¿se han escuchado hablar de esos señores? Amén. Los cananeos son los hijos de Can. Amén. Los hijos de Can. ¿Ya? También estaban los moabitas. Los moabitas y los agarenos. Perdón, los moabitas y los amonitas. También se encontraban en esa región los agarenos o ismaelitas. Ya le voy a dar el sentido, no se me vayan a sorprender. Necesito hacer esto para que ustedes comprendan por qué Gadara estaba en esa situación de endemoniada. Entonces, también estaban los agarenos o los ismaelitas, estaban los griegos y los gentiles, y una parte de las 12 tribus de Israel. Ahora, empecemos a hablar de los cananeos. Los cananeos, después que Noé se terminó el diluvio, Noé se embriagó. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que Can vio la desnudez del papá, ¿verdad? Entonces, él maldijo no a Can, sino a Canaán, que es el hijo. Pero ¿por qué lo maldijo al hijo y no al papá, que fue el que lo vio? Porque en esos tiempos el tema de la primogenitura era algo muy importante, y entonces condenó a que él fuera siervo de sus otros dos hermanos. Amén. Entonces esta tierra de Canaán es la tierra que emana leche y miel. Entonces ya esa tierra iba, ¿cómo iba? Con maldición, ¿verdad? Maldición es maldecir. No significa que yo hice un conjuro, una brujería, no. Yo puedo maldecir del hermano, Dios lo bendiga y lo proteja. Es un ejemplo, ¿verdad? El hermano pelea con la esposa y es mentira. Estoy maldiciendo cosas de él. Entonces, mucho cuidado nosotros, los amados hermanos, con maldecir de otro hermano. Maldecir no significa que le eche brujería o que le hice un conjuro diabólico, no. Maldecir es hablar mal de otro hermano. Amén. Entonces, mucho cuidado, amados hermanos, cuando nos dirigimos a otro hermano, porque lo estamos maldiciendo. Amén. Bien, entonces tenemos a los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes son esa gente? ¿Se acuerdan que Abraham tenía un sobrino? Ese sobrino se llamaba Lot. Entonces el Lot tramposo, cuando empezaron a tener problemas porque había muchas propiedades, Abraham le dijo: mira, para que no haya enemistad entre tú y yo, si tú vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Entonces vio que hacia la región del Jordán, esa era una tierra llena de palmeras, de ríos y muy fértil, apta para la agricultura y la ganadería, y él dijo: yo me voy para la derecha, y se fue para allá, sin saber que hacia donde él cogió era la región cercana a
Sodoma y Gomorra. Y él fue poniendo sus tiendas y cada vez se fue acercando más, hasta que llegó allá. Entonces la ciudad iba a ser destruida porque estaba perdida en el homosexualismo. Sodoma o sodomita significa homosexual. ¿Por qué? Porque estaba perdida la ciudad en esa depravación. O sea, entonces fueron los ángeles de Jehová a decirle, porque Abraham le dijo, si había 50, 45, 25, hasta que era por Lot, pues. Entonces, bueno, no la voy a destruir. A la final no consiguió a ningún justo. Y entonces los ángeles lograron sacar a Lot con su familia. Y efectivamente la ciudad fue destruida. La mujer quedó por allá, también se quedó en el camino. Y lograron sobrevivir las 2 hijas y Lot. Se refugian en una cueva y las mujeres vieron, mira, no hay más varón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a embriagar a nuestro papá y hagamos descendencia para que nuestra generación no muera con él o no muera con nosotros. Entonces la embriagó la mayor, embriagó al papá y lo conoció en un eufemismo de decir, tuvo relaciones sexuales con el papá. Entonces Lot no se dio cuenta y así se despertó en la mañana y la menor también hizo lo mismo y volvió a conocer al papá. ¿Y qué cosa? Las 2 salieron embarazadas. Entonces de la mayor salieron los moabitas y de la menor salieron los amonitas. Esa gente también andaba por ahí, por la región de Decápolis. No se me pierdan de que estamos hablando de cómo es el origen de Gadara. ¿Ya? Amén. Entonces, vean, ahí que hubo en esa relación, hubo incesto. Eso no es muy agradable para Dios. Esos señores, los amonitas y los moabitas, eran archienemigos de los judíos. Amén. Nos encontramos a los agarenos o los ismaelitas. ¿Quiénes son esta gente? Los agarenos, ese nombre porque viene del nombre de la sierva de la esposa de Abraham, de Sara. Al ver Sara que no podía tener hijos, la esclava Agar, que era de Egipto, era costumbre cuando las mujeres no tenían hijos, darle a la sierva para que le diera un hijo a la persona que no podía tener el bebé. Y cuando fuera a dar la luz se le ponía en las piernas y decía que era suyo. Ella fue impaciente cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces así concibió Abraham a través de su sierva Agar a Ismael, que se llamó el primer hijo de Abraham. Entonces a ese Ismael pasaron 14 años y Dios cumplió la promesa en Sara. ¿Ya? Y nació Isaac. Entonces este Ismael se metía con Isaac. Y Sara le dice a Abraham, échalo fuera de acá, de mi casa, porque se mete con mi hijo y además él no va a haber heredad, porque el que es heredero es Isaac. A Abraham no le pareció mucho la cosa, porque era un hijo de él. Pero Jehová le reveló a Abraham que le hiciera caso a la mujer, porque la descendencia, como la arena del mar que le había prometido Dios a Abraham, iba a ser de Isaac. Porque aquello era en un matrimonio que no era agradable a Dios. Amén. Entonces, Ismael odiaba a Dios. De ahí es donde vienen los árabes, los musulmanes que adoran a Alá. Entonces, esta gente fue expulsada y ellos terminaron también viviendo en la región de Decápolis, por allá por esa zona. Entonces, una gente que también odiaba a Dios. Nos encontramos a los gentiles y a los griegos. Los griegos, ellos fueron los que derribaron al imperio persa. El imperio persa fue uno de los grandes imperios después de Nabucodonosor, el imperio persa, y vino el imperio griego, 333 años antes de Cristo. Ellos estuvieron dominando toda esa zona. Entonces ellos conquistaron 3 continentes: el continente africano,
el continente asiático y el continente europeo. En el continente asiático estaba Jerusalén. Entonces, ellos estaban allí asentados en Decápolis. Entonces, Decápolis fue acentuada, ocupada por toda esa gente. Entonces, la cultura de los dioses, de los griegos, aparte de todas las culturas de todas esas regiones de los otros países. Entonces, esa gente duró hasta que llegó el Imperio Romano. Pero ese idioma prevaleció porque, de hecho, después la Biblia, como era el idioma que predominaba, fue traducida al griego. Amén. Nos encontramos ahora con la estructura de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob y a Esaú y Jacob, en este orden. Entonces, esos dos muchachitos desde el vientre de la mamá ya andaban peleándose. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. No le importaba la primogenitura. Eso era demasiado importante para ese tiempo. Y Rebeca y Jacob engañaron al papá para que bendijera a Jacob. O sea, ya iba por ahí, engaño, trampa, ya venía la cosa por ahí. Después, eso mismo le pasó a Jacob cuando fue a buscar a la esposa, que se enamoró de Lea y de Raquel, que su tío suegro lo hizo trabajar 14 años para que pudiera alcanzar a sus dos esposas. Entonces, mire, ya ahí por ahí viene mentira. Y más las otras cosas que le he mencionado anteriormente. ¿Sí me están siguiendo? Amén. ¿Cómo cree usted que va a esa tierra de allá donde van esos gadarenos? ¿Hermosa o un poco torcida, desviada de las cosas de Dios? Va desviado de las cosas de Dios. Amén. Entonces, Lea tuvo la tribu, o sea, tuvo los hijos. Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Entonces, Raquel, cuando se vio desplazada, porque esa es una pelea que tenían esas dos mujeres por el hombre, que esta me da hijos, que aquella no me da hijos, que yo soy más bonita, que tú eres fea, pero le da hijos. Eso es lo que se puede entender, ¿no? En el común de la lectura. Ella le entregó la sierva de ella, que la sierva se llamaba Bila. Entonces Bila dio a luz a Dan y a Neftalí. Ya iban 6 tribus. Amén. Luego de eso, Lea pensó que no iba a tener más hijos. Y entonces esta dijo, no, ya le está dando 2 a aquel. Ya me está dejando de querer Jacob. Imagínense cómo estaba ese hombre. Ten hijos conmigo, no ten hijos conmigo, no ten hijos conmigo. O sea, ese hombre estaba como loco. Y esa era una pelea. Yo voy a estar contigo esta noche. No, yo estoy contigo esta noche. O sea, póngase un poquito en la posición de ese hombre, cansado de trabajar de día. Y cuando llegaba a la casa se conseguía con todos esos problemas. Bueno, eso se lo buscó él por tramposo. Entonces, es una consecuencia que él tiene que pagar. Bien, entonces la sierva de Lea, Silpa, la sierva Lea le dio por mujer a Silpa. Entonces Silpa tuvo a Gad, la 7ª tribu, y a Ser. Voy a llegar hasta ahí. Las otras tribus las tuvo la esposa Raquel, que fue la tribu de José, y la de Benjamín, hasta ahí llegó la cosa. Pero la tribu de Gad vino como la de los ismaelitas, de una sierva. Amén. Entonces eso era tampoco muy buen visto por Dios, ¿no? Pero bueno, ese era el propósito de Dios. Ya, entonces, véanse cómo va formándose ese ambiente en esa tierra. Cuando ellos salen de esas tierras, se van hacia un rumbo diferente. La tribu de la gente de la tribu de Gad, ¿verdad? El significado de Galad significa en hebreo montón del testimonio. Ahí fue donde Jacob y el tío suegro hicieron un pacto para que no hubiera más problemas. Entonces el tío suegro lo quería embromar a Jacob, porque dijo que se le llevó todas las propiedades, que se le llevó la familia. Entonces hicieron un pacto del testimonio. Y ahí en esa tierra
nace la ciudad de Galaad, que era donde se iban asentando todas esas tierras. Ya después de esto, las tribus empiezan a migrar con la salida de la esclavitud de Egipto. Dicen los eruditos, los sabios de la ley, que unos 1200 años antes de Cristo salen las tribus de Israel por todo este proceso. Entonces, cuando la tribu de Gad llega a la región de Galaad, se consigue con esta tierra fértil, apta para el ganado, está el mar de Galilea, está el río Jordán, y ellos no querían seguir avanzando. Entonces ya le dijeron a Moisés, no, ya no me quedo aquí, yo no quiero seguir para allá. La definición de Gad significa ejército. Ellos eran buenos guerreros. El significado de Gad es tropa, ejército. Entonces Moisés le dice, mira, para que no te pase como pasó con la rebelión de Coré, que se rebelaron contra Moisés y la tierra se lo tragó, ni como cuando los 12 espías que les murieron de llaga y los condenó Jehová a andar 40 años, uno por cada día que fueron a explorar. Mejor vayan, peleen, saquen a las tribus que están allá, a esa gente que está allá, y ustedes se quedan con su tierra del otro lado del mar de Galilea, que ahí es donde estaba Gadar. Entonces, ¿quiénes estaban en esa zona? Jehová sacó de la esclavitud a los judíos, pero a la misma vez, para sacar a esa gente que estaba ahí, que eran los amorreos, los cananeos, los heveos, los eteos, los jerjeseos, los fereceos y los jebuseos. A toda esa gente Jehová mandó a que los exterminaran por la idolatría. Entonces ellos no lo hicieron así, y más bien empezaron a agarrarlos como esclavos, que les pagaran tributos, y esa gente se quedó viviendo ahí. Amén. Entonces bien, de todo esto sale la ciudad de Gadara. Amén. Entonces, ¿qué dioses existían en la ciudad de Gadara? Tenemos a Baal. Baal es Dios y Señor. Entonces, este Dios y Señor, ellos lo adoraban. Entonces, ese Dios Baal, dependiendo de la región donde estaba esa gente ubicada, le ponían un prefijo o un sufijo. Tenemos a Baal Peor como ejemplo. Este Dios era de los amonitas, que eran de la descendencia de los de Lot, de la hija menor de Lot, ¿verdad? Entonces Baal Peor, ¿qué le ofrecían a Baal Peor? Escúchalo bien, amado hermano. Ellos le ofrecían saliva, lágrimas, cera de oído, moco, heces, orine, sangre, y se caracterizaba porque eran unas fiestas donde eran salvajes en la orgía, en el relajo, en todas esas cosas que eran abominación para Jehová. Y la tribu de Gad se había emparentado con todos ellos. ¿Qué otro dios estaba ahí? Estaba Baal-Zebal. Baal-Zebal era el amo y señor de la morada. Gran señor de la morada o del abismo. Es un ángel caído, uno de los 7 principales de lo que es los pecados capitales, y él representa la gula. Entonces el pueblo judío, como burla, le puso Baal-Zebú. ¿Por qué? Porque las ofrendas que le hacían a este demonio era carne, pero nadie limpiaba los altares, ni nadie le daba mantenimiento, recogían la carne, nada de eso. Entonces se llenaba de moscas, de mosquitos, de maripositas, de todos los insectos, se llenaba eso ahí, y siempre andaba moscas y todas esas cosas. Entonces los judíos le pusieron ese nombre como burla, Baal-Zebú. Entonces ese sí aparece bastantes veces durante todo el Pentateuco, aparece ese Baal-Zebú como un dios que Dios abomina. Amén. Amén. ¿Qué otro dios está por ahí? Aleluya. El dios Dagón. El dios Dagón era de los filisteos. Ese no estaba en la región de Decápolis, estaba al otro lado del mar, del otro lado del mar. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita me da la mente, ya me voy a recordar. Ya, amén. Entonces, este dios Dagón era un dios
de la mitad para arriba con cuerpo de hombre y de la mitad para abajo con cuerpo de pez. A este dios Dagón se le atribuye la victoria sobre el rey Saúl, la victoria sobre Sansón y en la cautividad del arca de Dios. Amén. Entonces a este dios le ofrecían ofrenda por la fertilidad, porque era un dios del mar, para la agricultura y para la cosecha. Entonces esta gente de Gadara, al ese dios estar también en la región del mar Mediterráneo, ellos estaban en el mar de Galilea, entonces, en el mar, ellos le ofrecen ofrenda, nosotros también. Otro dios más para esa zona, a pesar de que esa gente no vivía ahí. Entonces ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. ¿Ya? Bien. Entonces Jehová, ¿qué nos dice? En Éxodo 20, Jehová visita hasta la tercera y cuarta generación de los hijos que lo aborrecen o que lo aman y lo siguen. En este caso, ¿qué venía esa gente cosechando? Idolatría, desobediencia, orgía, baales. Entonces esa tierra de Gadara ya ven cómo viene contaminada. Amén. Amén. Entonces ahí Dios empieza a compadecer de la humanidad, ya empieza como a aborrecer a la humanidad. Antes nosotros éramos eternos, cuando Adán y Eva, ellos pecaron, después vino Matusalén, 969 años, y fue degradando más. Cuando la torre de Babel, 120 años, no contendrá mi espíritu contra el hombre, 120 años. Y después los salmos, Salmo 90:10 dice, 70 años es el promedio de edad, 80 para los más robustos. Gloria a Dios, el que vive más de esa edad. Entonces, esas generaciones, Dios nos fue limitando la edad. Pero para todo esto, Dios mandó a su unigénito, a Jesús, el Rey, el Salvador. ¿Para qué? Para deshacer las obras del maligno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den una fuerte ofrenda de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese preámbulo era necesario para ustedes entiendan de dónde viene Gadara. Es un poquito largo, ¿verdad? Pero es necesario saber bien esa tierra, por qué estaba tan llena de demonios, tan corrompida, tan perturbada. Entonces, vamos ahora sí al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer toda la palabra, oramos y después hacemos detalle el versículo. Amén. Amén. Entonces, el endemoniado de Gadareno, capítulo 5. La palabra se lee glorificando y honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Vinieron al otro lado del mar, aleluya, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Gloria al Señor. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos,
los cuales eran como 2000. Y el arco se precipitó al mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Viendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria al Señor. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Es maravilloso. Entonces ya entienden por qué lo necesario de Decápolis, Gadara, cómo todo esto se formó. Amén. Tremenda historia de terror que tenemos aquí, como para llevarla a Hollywood y hacer una película impresionante. Aquí en la Biblia es algo que podemos sacar de cuentos para niños, para adultos, de terror, de alegría, de tristeza. Amén. Amén. Entonces esta historia de Gadara es una historia bien completa. Podemos sacar aquí mucho de esta historia. Entonces vamos a orar por esta palabra leída. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Dios mío. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí, siendo usado para llevar tu palabra, Padre. Despójame de toda cosa humana, de toda cosa que interfiera, de toda cosa contraria a tu voluntad, Padre, para yo poder llevar este mensaje a estos amados hermanos. Quita toda venda espiritual, quita toda venda, Señor, todo tapón de los oídos, para que podamos glorificarnos en tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue hasta nuestros corazones, porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, porque tu palabra es como martillo que quebranta la roca, porque tu palabra es como fuego consumidor, como fuego reparador, Señor. Porque tu palabra, Dios mío, es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos, bendito Dios. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, bendito Padre. Por eso hoy tenemos fe, Dios mío, que esta palabra va a llegar a transformar los corazones de estas personas, Dios mío, y de mí también, Dios mío. Porque yo también me estoy llenando de tu palabra, Dios mío. Señor, libera todo el que esté cautivo, bendito Padre. Sana al que tenga que sanar. Quita todo bostezo, toda pereza, bendito Padre, y aviva el fuego de mis amados hermanos en esta hora, Padre. Lo que atamos acá en la tierra se ata en el cielo, Señor. Y rodéanos con tus arcángeles, con tus ángeles, bendito Dios, para que esta palabra esté acá, Señor, y no haya perturbación de ningún tipo, bendito Dios. Apártate de este lugar, Satanás. Te reprendemos en el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad y la gloria. Y nosotros tenemos tu presencia, Dios mío, en esta mañana. Y lo que tenemos en la carne lo vivimos en la fe que está contigo, Señor, porque ya tú lo venciste, amado Padre. Y te damos la gloria, la honra y el poder, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Den una fuerte alabanza de aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Gloria, gloria a Dios. Este tema es bien interesante. ¿De dónde venía Jesús antes de llegar a Gadara? Jesús se encontraba en la otra región llamada Cafarnaúm. Él estaba en el otro lado del mar de Galilea, en Cafarnaúm, predicando, llevando las buenas nuevas, sanando enfermos, curando los paralíticos, haciendo los que caminaban, sacando demonios de aquel lado también. Entonces se le hizo la noche, y así mismo Jesús le dijo a los discípulos: vayamos al otro lado de la región, a donde está Galilea. Él sabía que había algo allá. Y entonces los discípulos, imagínense, todo el día allí predicando, haciendo de diácono, haciéndole la obra del Señor, ayudándolo en su ministerio. Y cogieron su barca y se fueron al otro lado, a Galilea. De Cafarnaúm a Decápolis, cruzando el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene forma de pera, parece una pera. Usted lo busca en el mapa,
En la Biblia atrás sale, parece una pera. Tiene 21 kilómetros hacia la parte más larga y 15 kilómetros por la parte del centro. Entonces ellos tuvieron que pasar todo eso después de ahí en un botecito. Vamos para allá. Vamos para allá. Amén. Entonces Jesús estaba muy cansado. Todo el día predicando, todo el día llevando las buenas nuevas, sanando enfermos, y se quedó dormido. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, se levanta cuando uno va a hacer la obra. Y se levantó una gran tempestad, dice la palabra del Señor. Y hubieron grandes olas que se metían dentro de la barca. Y ellos tuvieron gran temor. Entonces se veían los unos a los otros y ya no hallaban qué hacer. Y entonces lo despiertan. Señor, despierta, no tienes cuidado, que perecemos. Y Jesús se despierta. ¿Y dónde está su fe? Y viene Jesús y le dice: enmudece. Y todo se hizo grande bonanza. Amén. Gloria al Señor. Porque Jesús tenía dos naturalezas. Naturaleza de hombre, estaba dormido, y naturaleza de Dios. Enmudece, le dijo a esa tormenta. Y el diablo quedó sin arte ni parte en ese momento. Y ahí quedó listo el camino para que él fuera a llevar la salvación a ese hombre del otro lado. Amén. Entonces ellos se asombraban ellos. ¿Quién es este hombre que inclusive hasta el mar le obedece? La tempestad le obedece. Y tuvieron gran temor de Jesús. Amén. Ya, cuando llegaron al otro lado del mar, ahora sí vamos a entrar en la palabra, en la Biblia. Y vinieron al otro lado del mar, versículo 1, a la región de los Gadarenos. Amén. Versículo 2, cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Amén. En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículo 28, dice: salieron dos endemoniados. Entonces, bueno, ¿que la palabra se contradice o qué? La palabra de Dios nunca se contradice. Aunque a veces nosotros quedemos más confundidos que Confucio, la palabra de Dios nunca se confunde. Ore bastante al Señor, métase en el Espíritu para que vea cómo le va a revelar las cosas que están escritas ahí. Así tengamos que leerla 30,000 veces. Pero Dios es un Dios que le dio su palabra y no es oculta para nadie. Amén. Los felicito, pueblo, porque nadie se me ha quedado dormido. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, esto que hizo acá los evangelistas, en el Santo Evangelio según San Mateo, él dice que habían dos endemoniados. Y Marcos y Lucas dicen que había uno solo. Esto es un recurso literario que se llama condensación, donde usted coge lo más importante y los pone. De pronto, ¿cómo es su nombre, sierva? Maribel. De pronto para Maribel, lo que es muy, muy, muy importante, para mí no es tan importante. Y le pongo dos líneas, pero Maribel lo puso bien, bien, bien descrito. Amén. Entonces esto fue lo que hicieron los evangelios, los evangelios de estos tres grandes apóstoles. Por eso es bueno siempre tener tres Biblias. 1, 2, 3. Y usted este dijo esto, este no dijo esto. Pero este dijo esto y este no dijo esto. Y usted se va enriqueciendo cada vez más de lo que dice la palabra del Señor. Nunca se quede con una sola versión de lo que dice un evangelista. Siempre vaya más allá y hagamos como nos manda nuestro Padre amado. Escudriñemos las palabras de Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 27 de Lucas dice: y vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Pero no dice de qué ciudad. Sabemos que es de Gadara. Pero ese hombre era de Decápolis. Recuerden que Gadara estaba en Decápolis. No dice ese hombre, no, ese hombre era de Gadara y estaba endemoniado en Gadara. No sabemos de dónde era ese hombre. Amén. Entonces, dice Mateo, dice: y era feroz en gran manera, que nadie podía pasar por ese camino. Entonces imagínense, un hombre que está endemoniado, feroz en gran manera. Ya le voy a decir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive.
es victoria. Amén. Gloria a Dios. Santo es. Amén, gloria a Dios. Tengo una nota aquí de Aleluya. amén. Entonces, Gloria a Dios. en Marcos y Lucas dicen que era uno, como le decía lo de los dos endemoniados, ¿ya? Luego viene, dice que tenía un espíritu inmundo. En Marcos capítulo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Entonces, este hombre vivía con los muertos, comía con los muertos, Gloria a Dios. estaba en tinieblas. Gloria a Dios. Las tumbas en aquellos tiempos, recuérdense que yo les describí cómo era esa región. Era una región de montañas, escarpadas, cerca de la región del mar. Los habitantes de esa zona, ellos usaban esas cuevas para enterrar a sus muertos, o excavaban la montaña para enterrar a sus muertos. Gloria a Dios. Entonces, ellos no podían sepultar a sus muertos porque el endemoniado estaba ahí, ¿sí? Y era un lugar oscuro, húmedo, frío, sin comida, con mal olor y mal dormir. Entonces fíjense cómo el demonio tenía a ese hombre. Amén. 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 Ya. Dios. Entonces dice Lucas que en el versículo 27 dice, desde hace mucho tiempo y no vestía ropa. No especifica cuánto tiempo estaba, pero hay un contexto de un endemoniado que ese endemoniado que dice que era epilepsia, que lo tomaba y lo lanzaba al piso y lo lanzaba al fuego. ¿Sí recuerdan esa historia? Que entonces después los discípulos vinieron y no pudieron sacar demonios sino porque salía con ayuno y oración. Amén. Ahí dice Jesús, le pregunta al papá, ¿desde hace cuánto está tu hijo en esa condición de demonio? Desde hace mucho tiempo. Entonces los judíos tenían una condición de que niño era como hasta los 17 años, hombre ya era como hasta los 30 años, y ya después adulto era de 30 para arriba, 33 años. Por eso el ministerio de Jesús empezó a los 30 años, porque ahí ya podía ejercer autoridad. Entonces decía, desde hace mucho tiempo, y era un joven, o sea, quiere decir que ese niño estaba endemoniado, así como este de Gadara, desde hace mucho tiempo. Amén. Amén. Entonces, vamos a Gloria a Dios. Gloria a Dios. a Marcos 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Amén. ¿Verdad? Entonces, esto es que se describe a ese hombre endemoniado con fuerza sobrenatural que rompía los grillos, rompía las cadenas y nadie lo podía dominar. Porque esos habitantes de Gadara trataban de sujetar ese demonio porque no podían enterrar a su muerto, ni podían pasar por ese camino, tenían que bordear, dar la vuelta, quién sabe por dónde. Entonces, una característica de este endemoniado es que tenía fuerza sobrenatural. Vemos una vinculación también en otro versículo bíblico, en el libro de los Hechos, los hijos de Berseba, de un principal de la sinagoga, que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Sí recuerdan eso? Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos autoridad. Nosotros decimos, te reprendo en el nombre de Jesús, porque el que predicamos nosotros es Jesús. Amén. Los demonios no se pueden engañar. Ellos conocen más que nosotros la Biblia, porque ellos fueron creados a la par con los ángeles. Nosotros todavía no estamos. Entonces ellos son más viejos que nosotros y ellos conocen la Biblia. Entonces a ese demonio cogió a esos hombres y los revolcó a 7. Uno solo revolcó a 7 y los desnudó y se fueron corriendo. En el libro de los Hechos está ese testimonio. Amén. Amén. Entonces, en esta ocasión, el endemoniado, nadie lo podía sujetar ni con grillo ni con cadena. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces
en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces, en esta época, tener poca ropa era considerado como estar desnudo hoy en día. La gente de antes usaba una bata, un saco, una túnica, un turbante, unas cosas así, y era difícil diferenciar a las mujeres de los hombres. Por eso cuando dicen que era poca ropa, seguramente tenía unos harapos, poca ropa arriba, desnudo arriba y poca ropa abajo, descalzo. Amén. Entonces, estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Probablemente se rasgaba la ropa y estaba descalzo, con cabello largo, barba larga, tenía mal aliento, uñas largas, sucio, apestoso. El diablo lo tenía humillado totalmente. Entonces, este hombre que a tal punto de mostrar su desnudez, recuérdense lo de Noé, maldijo a su hijo por ver la desnudez. Él también estaba dentro de esa maldición por andar en la desnudez. Entonces, hoy en día, el diablo, el Señor lo reprenda, amén, usa algunas artimañas para también tenernos así, peludo, poca ropa, mal aliento, sin zapatos, mostrando la desnudez. Entonces, si en aquel tiempo el diablo usaba unas estrategias, en este tiempo él también usa otras estrategias. Entonces, en esta mañana el Señor viene a tu orilla y te dice: no, hermano, ¿cuál es tu nombre? ¿Ves? Porque en la actualidad no necesariamente tenemos que estar endemoniados. O sí podemos estar endemoniados, o podemos estar bajo la influencia de un demonio dentro de la iglesia. Ya se lo voy a explicar más adelante. Amén, gloria a Dios. Vamos avanzando al versículo 6. Aleluya. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Mire, el demonio reconocía que Jesús era el hijo del Dios Altísimo. Y cuando venían los compañeros de Jesús en la barca, que eran los apóstoles y los que andaban con él, ¿qué dijeron? ¿Quién es este? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Jesús, el hijo del Dios Altísimo. Yo lo reconozco como mi único y suficiente salvador personal. Amén. Yo lo reconozco porque ha hecho milagros impresionantes en mi vida. Amén. Y bueno, ya a mitad de la prédica les digo que este tema se llama el testimonio también salva. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esos discípulos no reconocieron a Jesús. Entonces, ni porque hacía milagros, ni porque sanaba enfermos, ni porque echaba fuera demonios, no lo reconocían, se sorprendían porque calmaba las tempestades, no lo conocían. Y este demonio viene y dice: yo conozco que tú eres el Hijo de Dios. Y le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, te conjuro por Dios. En ese tiempo es como jurar. Le digo: te lo juro por mi mamá que yo me voy a portar bien. Entonces, el demonio decía: te conjuro, o sea, como te juro por Dios, por mi mamá, que me voy a portar bien, que no vengas a atormentarme. ¿Sí entienden? Entonces él decía: te conjuro por Dios, o sea, pedía por una autoridad, mencionaba el nombre de la autoridad y luego solicitaba el ruego. Esto también lo solicitaron los hijos de Berseba, pero al revés. Ellos te conjuro por Jesús. O sea, ellos le rogaban al demonio: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No, nosotros no tenemos que estar rogando al diablo, que se lo reprenda, está súper vencido, pisoteado, humillado. Entonces el diablo tiene que rendirse a nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte alabanza a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Marco, dice Mateo: has venido
acá para atormentarme antes de tiempo. Aleluya. Entonces, reconociendo ellos que saben que van a ser atormentados y van a ser lanzados al fuego eterno, al que arde para la eternidad, al abismo. Aleluya. Amén. Esto lo conseguimos en Mateo 25, el juicio contra las naciones. Por eso le digo, no, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros en la obra del Señor? Vamos al otro lado del mar de Galilea a ayudar a una persona que necesita nuestro socorro. Vamos a la casa de un hermano a orar por él. Vamos y le damos de comer a una persona que tiene hambre. Lea Mateo 25, el juicio contra las naciones. A los cabritos los apartará a la izquierda. Aleluya. Y a las cabritas los apartará a la derecha. Entonces, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve desnudo y no me vestiste. Porque tuve sed y no me diste de beber. Porque estuve enfermo y no me visitaste. Preso y no me visitaste. Entonces le diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno, al abismo van a irse. Entonces, no solamente el abismo para el demonio y sus ángeles, sino también para el que no haga al prójimo la voluntad de Dios como Él manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con mucho cuidado, amados hermanos, con esos demonios que tenemos dentro de nosotros. Jesús viene esta mañana y te dice: ¿cuál es tu nombre? Gloria al Señor. Mucho cuidado, amados hermanos. Amén. Entonces seguimos en Marcos, versículo 8. Aleluya. Dios. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le pregunta: ¿cómo te llamas? Le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, el tipo del demonio no respondía. Era como que yo llamaba a mi pastor Rogelio: Pedro, Pedro. No va a responder porque se llama Pedro. Entonces Jesús no puede ser engañado. Y le pregunta: ¿cómo es tu nombre? Ahí el demonio le dice: Legión, porque somos muchos. Ah, con que tú te llamas Legión. Ah, ya sé que te llamas Legión, ¿verdad? Entonces, una legión va desde 4.000 a 6.000 hombres. Según la legión de los romanos, los soldados, ese era el número más o menos que tenía una legión de soldados. Entonces, más o menos esa es la cantidad de demonios que estaban entre ese hombre. Ahora me pregunto yo: ¿por qué hay tantos problemas entre los amados hermanos de la iglesia? Y somos 30, 50. Y esa legión había 4.000. El tipo andaba todo despeinado, todo sucio, sin ropa, pero vivían todos ahí. ¿Por qué nosotros no podemos trabajar para el Señor y tener todo en orden, todo chévere, si trabajamos para el dueño de todas las cosas? Pareciera que estuviéramos endemoniados, o pareciéramos que estuviéramos bajo la influencia de un demonio. Lo digo con todo cuidado y con toda responsabilidad. Yo les voy a dar un testimonio, porque el testimonio también salva. Si estamos hablando del testimonio también salva, ¿cómo no dar un testimonio? O sea, mi pastor se goza con los testimonios que yo doy. Cuando yo llegué acá a Ecuador, yo venía de un proceso bien difícil, porque era un hombre de la calle, que andaba en la delincuencia, en las drogas, en la promiscuidad, en las trampas. Un hombre perdido totalmente. Y Dios me empezó a procesar en Venezuela. Cuando llego acá a Ecuador, yo le oraba al Señor en un pueblo que se llama Loreto, por allá en el oriente, cerca del Coca, por allá. Y yo decía: yo no tengo que hablar con Jesús. Yo voy a hablar con el dueño del circo, que es Dios. Yo no tengo que andar hablando nada con Jesús. Y yo le oraba a Dios, pero echaba a un lado a Jesús. Pero nadie va al Padre si no es por el Hijo. Gracias, mi Rey bendito, que me sacaste del lodo del gozo. Jesús es el único que salva. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Amén. Entonces yo pude comprender eso y empecé a asistir a una iglesia. Pero la iglesia no era cristocéntrica. En esta iglesia se predicaba
el evangelio de la prosperidad. Siembra, todo está bien, todo va a ser chévere, viene la bendición, aleluya. Vamos, hermano, este es el año de la gloria, de la lluvia, de bendiciones. Y yo dentro de mí decía, ¿y dónde está esa palabra que da miedo, que Dios te castiga si eres pecador y vas al infierno? No, yo salí de ahí corriendo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me fui de ahí. Ahí no era donde yo quería estar. Entonces ahí llegué a la iglesia, Dios con la familia. Amado hermano, el diablo te pone una venda pero increíble. Esa iglesia Dios con la familia estaba a 3 casas donde yo vivo. Y yo buscando una iglesia, imagínense. Y esa quedaba bien lejos, como a 15 minutos en carro. Entonces, yo en esa transición andaba por ahí en fiestas, en cosas raras. Y yo le pedí permiso a mi esposa. Mi amor, tú me das permiso de yo dar el testimonio porque es tanto tuyo como mío. Sí, mi amor, ya el varón Jefferson y el pastor lo han escuchado porque yo les conté. Andamos en guerra, andamos en problemados, como dice mi hermano Gerson, el que le di saludo antes de empezar la prédica. Andamos en problemados, andamos en problemas con el enemigo, que el Señor lo reprenda. Aunque él ya está vencido, pero ese man quiere venir aquí a hacer cosas raras. Él no tiene autoridad ni ante ni parte. Aleluya. Pero él quiere venir a meter su mano en el caldo, como él dice. Entonces no hay que reprenderlo, él no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, en esto, mi esposa y yo estábamos buscando de los caminos del Señor. Y se nos levantó tremenda guerra espiritual dentro de la casa. A mi esposa la poseía un demonio. Y yo no sabía nada de las cosas de Dios. Nunca había leído la Biblia, solamente oraba. Porque era hablar con Dios. Y esos episodios se incrementaban cada vez más. ¿Sí han visto la película El Aro? Esa mujer con el cabello largo. Así, mi esposa se ponía a la pared, así, arrodillada. Y yo llegaba y le decía, mi amor, ¿qué pasa? Y blanca, sin sangre. Color blanca, así, sin sangre. Entonces cuando le volteaba la cara, todo el ojo negro, sin pupila. Eso era impresionante, ver a esa mujer así. Yo le empezaba a dar golpes. No, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? No, que estabas ahí en la pared así, viendo la pared fijamente. No se acordaba de nada. Al otro día vuelvo y la reviso. Tenía un pentagrama aquí en la espalda. Un pentagrama es una puerta que usan para invocar demonios. Así en la barriga grandote. Al otro día, aruñones por la espalda, por acá, por los brazos. Al otro día, el demonio la atormentaba, la doblaba así, le daba así. Eso era consecutivamente, la piel se me eriza. Que el Señor reprenda esas cosas sobre mi familia y sobre la familia de mi amado hermano. Es impresionante, amado hermano, que usted vea esas cosas y usted no tenga ni siquiera una palabra de cómo combatir o qué hacer. Se agarraba una gilet y se sentaba así y me veía así. Como que se va a cortar las venas. Terrible, hermano. Y todo eso era de noche, de madrugada. Luego, en una oportunidad, le volvió a dar esa manifestación y agarró un cuchillo y me empezó a perseguir por toda la casa, porque yo llegué borracho. Y empezó a perseguirme con un cuchillo por toda la casa, que me iba a matar. Mi esposa es más tranquila que él. Y entonces, ella es lo que es peleona, pero como todas las mujeres, esposas, pero las amamos mucho y las queremos. Y entonces, qué hermosa la mujer virtuosa, qué hermosa, sin ella no hacemos nada. Entonces, bien. Gloria al Señor. Bueno, mi esposa le vuelve a dar esa cosa horrible. Y yo dije, esta vez sí me voy a armar de valor. Y agarré el teléfono y le empecé a grabar. Y entonces le volvió a dar esa cosa así que se doblaba, se le metía algo. Y así, sin sangre, sin color en los labios, y las manos pálidas. Y yo la cargué y la puse en la sala. Y entonces yo le decía, mi amor, ¿qué tienes? Dime, háblame. Y me veía así con los ojos redondos. Y se reía de mí. Y le salía la lengua así, como el exorcista, igualito. Así le salía, le daba vuelta así. Grandísima la lengua. Y yo le decía, ¿pero quién eres? Dime. Me eriza la piel contar esto. Santo Señor, Dios. llénanos de gloria en este lugar. Aleluya. Y entonces se reía. Se reía.
Aleluya. Se reía. Y yo me puse a llorar. Me acuerdo que esa vez yo me puse a llorar. Ahí entendí que es acercarse a Dios con un corazón constricto y humillado. Yo también decía, pero si Dios es un caballero, ¿cómo va a humillar a alguien? Ahí entendí de qué se trataba la humillación. Y yo me arrodillé delante de mi esposa, clamándole a Dios. Dios mío, yo no sé ni qué decirte, pero ya deja a mi esposa que no esté así. Sánala, libérala, porque ella está así por mi culpa, por las cosas malvadas que yo hacía. Sí saben una historia en la Biblia que va Josué a pelear una batalla y todo lo que recogieran de la guerra era para ofrenda a Jehová. Y hubo un soldado que escondió en su tienda un tesoro. Y esa familia llevó maldición. ¿Por quién llevó maldición la familia? Por el papá, por el cabeza de familia. Y por la culpa de él, todos murieron. Gloria a Dios. Entonces yo no quería que eso sucediera. Y yo me arrodillé delante de mi Padre Celestial y le clamé a gran voz. Un hombre me había regalado una Biblia. Y yo empecé a leer la Biblia, a donde cayera. No sabía nada. Y empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Biblia. Y se quedó dormido. Yo puse la Biblia abajo del pie de cama. Y cuando me paré el otro día, la Biblia estaba como que la habían pisado. Así. Y tenía arena en algunas páginas. Gloria al Señor. Entonces, ya, hermano, yo les cuento este testimonio Aleluya. para que ustedes sepan que la guerra espiritual está presente en las personas que quieren acercarse a la presencia de Dios. Él no va a querer que cuando alguien se levanta contra él florezca en las cosas del reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo los invito a que se acerquen a Dios. Sigamos en oración. Los felicito, pastor, por esa oración hermosa, porque la oración es lo más poderoso que Dios nos ha dado. Oren en la mañana, en la tarde, orar sin cesar. Gloria a Dios. Es una fuerte ofensa. Aplausos al Señor. Gloria a Dios. Señor. Amén. Entonces, estamos en el versículo 10 de Marcos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. ¿Por qué le rogaba mucho que no los enviara a aquella región? Ya les hablé del juicio contra las naciones. Porque van a ir al abismo para la eternidad. Primero van a estar 1000 años, después van a ser destruidos totalmente. Pero ellos no quieren ir allá. Por eso que decía, vienen a atormentarnos de tiempo, porque ellos no saben que Jesús, ellos pensaban que ya Jesús venía de una vez a arrasar con todo. Pero no, Jesús venía la primera vez, pero él tenía que volver a venir después. Amén. Entonces ellos no sabían, ellos sabían que era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por eso era que no quería que lo sacaran de esa región. ¿Qué era la región de Decápolis? Sexo desenfrenado, fiesta, orgía, baile, sacrificio. Estaban como en su casa, pues. Ellos querían quedarse ahí. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, el versículo 12, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Gloria a Dios. Los demonios necesitan un cuerpo para habitar. ¿Sí o no? Amén. Entonces ellos querían estar en los cerdos. Y allá los envió Jesús. Luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Entonces aquí dice el evangelista Marcos que eran como 2000, pero si habíamos hablado que era una legión, es de 4000 a 6000, entonces pongamos un promedio, eran como 2000, dice él. Vamos a poner que eran 3000 demonios. Imagínense 3000 demonios en un solo hombre. Eso es terrible. Si yo con uno solito, mire cómo estaba más asustado que bueno, pero imagínense 3000. Algo sobrenatural. Sobrenatural, de verdad que sí. Entonces, Aleluya. versículo 14, versículo 13, perdón. Dice que Jesús le dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el acto se precipitó al mar por un despeñadero. Amén. Amén. Y se ahogaron.
¿Qué le pasó a esos espíritus inmundos? Se ahogaron. ¿Se ahogaron los espíritus inmundos o los cerdos? Los cerdos se ahogaron. ¿Y los espíritus inmundos, qué pasa con los espíritus inmundos? Quedaron por ahí. Ustedes han escuchado el versículo de Biblia que dice que porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Esos son esos señores que andan por ahí, si es que se les puede decir señores. Entonces, Aleluya. gloria a Dios. Por ahí está uno que le dieron un codazo. Gloria a Dios. Despierta. Primer codazo. Primer codazo a las 4:36. Gloria a Dios. Ajá. Entonces dice el versículo 15. Aleluya. Y vinieron y venían a Jesús y ven lo que había sido, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido a una legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, el nivel de asombro de esta gente, al ver a ese hombre tan hecho un harapo por el demonio, que el Señor lo reprenda, Amén. atormentado, desnudo, dando gritos, y lo consiguen de esta manera. Dice que no quiero este hombre en mi pueblo, porque si hizo eso entrando al pueblo y echó los cerdos al mar, le arregló la vida a ese hombre, ¿qué lo irá a hacer cuando ya esté dentro de la ciudad? Vamos a poner un ejemplo. La libra de chancho vale $3.50 el dólar. 3.50 por 2.000, por 3.000, por 2.000. Son como $7.000 en pérdida de chancho. Estaban bravísimos esos hombres y asustados porque tenían miedo. Entonces, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y ellos rechazaron a Jesús, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, estos hombres quedaron asombrados y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos, que se fuera. Jesús, como es un caballero, yo sé qué estoy haciendo, yo me voy. Tranquilito, se montó en su barco y se iba a ir. Pero el que fue liberado del demonio, ¿verdad? Al que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, ¿verdad? Este hombre fue obediente. Dios quiere de nosotros obediencia. Si yo veo a Jesús cara a cara y me libera de los demonios, yo me voy con él así, me diga, quédate, no importa, yo me voy con un perrito faldero a traer. Pero ese hombre fue obediente. Ese hombre fue a Decápolis. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos manda Dios entonces? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer ministerio, la familia. Vaya a su familia y predíquele el evangelio. Usted va a venir a ser pastor aquí y no tiene orden en su casa. Vaya a su familia y arregle su casa primero. Predique en su casa. Vaya a su casa y ordene su casa. Predíquele a su esposa, predíquele a su hija. Yo tengo una guerra en mi casa. Ay, ya mi papá empezó a hablar. Pero yo tengo que hablar. Pongo un versículo en la pizarra, porque Dios me manda. Y lo pondrás en la pared de tu casa, en la puerta, la atarás en tu mano, la atarás en tu frontal. La palabra de Dios la dirás en tu camino. ¿Sí o no? Yo quiero hacer lo que Dios manda. Lo hago todo, pero hacia allá quiero ir. Yo tengo 1 año y 5 meses que me convertí al Señor. Espero que cuando tenga unos 7 años como mi pastor, ya estar un poquito más diestro en la palabra. Pero digo, sin temor, porque el Espíritu Santo es el que nos sabe qué decir, es el que sabe qué decir en el momento indicado. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así sea tropicones, con una chuletita aquí en el teléfono, con una ayuda, pero he visto más de un predicador que también tiene ayuda. Así que no me siento cohibido por eso. Por eso es lo que Dios quiere.
Personas que estén dispuestos en verdad y en espíritu. Y aquí estoy yo dispuesto para servir a la obra del Señor. Por eso le invité a mi pastor y al hermano que me inviten a esas obras por allá. Gloria a Dios. Yo quiero seguir sirviéndole al Señor como agradecimiento por tantas maravillas que Él ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Aunque estoy ahorita en una etapa bien difícil de mi vida, pero si la prueba es difícil, la gloria será hermosísima. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Entonces, este hombre fue obediente y fue a su casa y predicó. Aleluya. Predicó, chévere, el Decápolis. Y se fue y empezó a publicar el Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Imagínense toda esa gente que veía, vamos a ponerle el nombre al endemoniado, Luis, ¿me que se llama Luis aquí? No, gloria a Dios. Y venía, miren el endemoniado Luis, no pasen por ahí porque está el endemoniado Luis. Luis, no se agarre, mata a la gente. Ese tiene fuerza sobrenatural, endemoniado, pega gritos. No, demos la vuelta. No podemos entrarnos muertos porque está Luis ahí. Imagínense cuántas cosas. Yo les describí un poquito de cómo estaba Luis. ¿Quién quiere vivir así? Nadie quiere vivir en un sepulcro, en tinieblas, hediondo, sin cortarse el cabello, sin comer, desnudo, rompiéndose. Nadie quiere vivir así. Entonces cuando vemos a Luis sentado, cabal juicio, ya no pega gritos, hasta perfumadito, con el cabello cortado. No lo dice el evangelio, pero dice que sentado y en su cabal juicio. Yo me imagino ese hombre ahí, yo leo la Biblia y me hago como un personaje y voy caminando ahí para poderme meter en lo que se está viviendo. Entonces, Gloria a Dios. este hombre estaba sentado ahí y me imagino que hablaba con Jesús. No, Dios mío, mira ahí, ¿cómo hiciste tú para quitarme tú eso de encima? Y Dios le respondía, bueno, el Padre me mandó a liberarte porque yo vine por su pueblo. Supongo que era un judío porque en esa región vivía todo ese sentido que yo les conté al principio. Amén. Gloria a Dios. Porque a lo suyo vino. A lo suyo vino, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Entonces, Dios. Amén. ahora yo les voy a comentar algo. Aleluya. Hay mención de espíritus inmundos en la palabra de Dios. En la palabra, en la Biblia, hace mención de la palabra endemoniado 3 veces. Y lo que es los espíritus inmundos unas 14 veces. Pero endemoniado y espíritu inmundo significa lo mismo. Pero hace diferentes menciones. Eso lo dice solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, usted es raro conseguir un endemoniado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué se incrementó eso después? Porque el diablo sabía que tenía que preparar su ejército, porque la palabra de Dios dice en el principio, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Y el diablo, que el Señor reprenda, se estaba preparando. Y hubo un tiempo de silencio, como 400 años, porque Dios estaba preparando la venida del guerrero principal que iba a deshacer todas esas obras. Entonces, la maldad se multiplicó mucho y la idolatría. Pero entonces vino Jesús a deshacer todas esas cosas. Mire, tengan cuidado, amados hermanos. En Mateo 12, del 22 al 37, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dicen los eruditos, los conocedores de la ley, dice, ese echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. Ya conocemos quién fue Belcebú, ¿verdad? El dios de las moscas, uno de los 7 pecados capitales, que el Señor lo reprenda. Él se echa demonios fuera en el nombre de Belcebú. Y Dios le dice, puedes decir cualquier cosa, puedes hacer cualquier pecado, pero meterte con el Espíritu Santo no tiene perdón. Y los maldijo. Maldito sea el que blasfema contra el Espíritu Santo y no tiene perdón. Entonces, mucho cuidado. Yo sé que nosotros tenemos claro porque tenemos espíritu de discernimiento, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Creo que todos somos bautizados, ¿no? ¿O sí? Amén, gloria a Dios, qué hermoso. Los felicito, pastor. ¿Ven? Pero mucho cuidado. Decir que una obra de Dios la hizo una persona que no anda con las cosas de Dios. Acuérdense del espíritu de adivinación que tiene una mujer. Y decía, estos son hombres del Señor. Estos son hombres del Señor. Ahí vienen los ungidos de Dios. Y Pablo, bueno, gracias.
Y otro día venía, y estos son los hombres del Señor, y estos son los ungidos. Vale. Y otra vez lo mismo. No, mira, párate ahí. Sal espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué le pasó? Era una divina, pero era un espíritu de adivinación. En Dios no hay adivino, agorero, brujo, hechicero, nada de eso. Y por eso Pablo y Silas fueron encarcelados. Gloria a Amén. Amén. Entonces, hay que tener discernimiento en el espíritu. Pero si nosotros no andamos en el espíritu, si andamos en la carne, no oramos, no hacemos vigilia, no leemos la palabra, no nos congregamos, no ponemos alabanza, no hacemos las obras del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas de esas 7 que nombré Gloria a Dios. han hecho ustedes entre ayer y hoy? Aleluya. No me responda, déjalo hacer por usted mismo. Oh, Dios. Entonces, ¿qué testimonio están dando usted para salvar a las personas? Gloria a Dios. Yo de esas 7 por lo menos hice como 5. Gloria a Dios. No ayudé a nadie por ahí porque ando un poquito chino, como dicen aquí. Pero por lo menos puse mi granito de arena para la obra, me comí una rica empanada y un cafecito. Amén. Aleluya. Pero hay que estar en ayuno, vigilia, vigilar, velar, orar todo tiempo. Bienaventurado el siervo que cuando su amo venga, lo consiga haciendo así, Amén. Gloria a Dios. porque lo pondrá en mucho. Así vamos a estar nosotros. Porque Dios viene ahorita y nos consigue haciendo así. Vigilia, ayuno, oración. Gloria a Dios. Así que yo quiero a mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos Gloria a también el espíritu inmundo que vuelve. Nosotros, aquí es lo que les quería comentar, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Podemos ser endemoniados o influenciados por el demonio. Influenciados por el demonio. ¿Por qué? Porque se nos mete el espíritu del diablo, que se lo reprenda. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No podemos tener dos naturalezas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La obra del diablo y la obra del Espíritu Santo. No podemos estar así. Pero una persona inconversa, dice la palabra de Dios, que el espíritu inmundo es echado fuera de la casa. En este caso el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y él se va y anda en lugares secos, áridos, buscando reposo y morada. Y cuando no consigue dónde estar, ay, voy a llegar a mi casa otra vez a ver cómo está. Y la consigue barridita, ordenadita. Ah, voy a regresar aquí. Pero se viene con 7 espíritus inmundos y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Gloria a Eso Dios. también nos lo dice Pedro en 2 de Pedro 2:20. También tenemos otra manifestación de un demonio, la mujer sirofenicia, la mujer cananea sirofenicia. Dice la palabra de Dios que lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero esta mujer era cananea y sirofenicia, o sea que era griega y sirofenicia, no era de los judíos. Pero ella tuvo fe y fue a Jesús y le pidió que por favor sanara a su hija que tenía un espíritu inmundo. Y Jesús le dijo, no, porque yo no vine a buscar a los gentiles, yo vine a buscar a los judíos. Gloria a Dios. Entonces, no es conveniente que yo le dé la comida de los hijos del rey a los mendigos. Y entonces la mujer dice, sí, mi señor, pero hasta los perrillos se benefician de las migajas que caen en el piso. Aleluya. Amén. Y entonces dijo, grande es tu fe, mujer, por tu fe que se haga como tú dices. Y en ese momento fue liberada solamente con la palabra. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y mayor es el que vive en nosotros, Amén. nosotros también con una palabra podemos sanar a distancia. Está sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos va a ofrecer la alabanza al Señor. Gloria a Dios. No se dejen engañar, hermano. No se dejen engañar. Díganle a su hermano que está al lado. Usted es autoridad. Somos autoridad. Somos autoridad. Somos autoridad. No nos debemos engañar. Aleluya. Amén. Sí, amén. Bien, entonces tengo otro ejemplo, otro Aleluya. testimonio de la Biblia. ¿Hay demonios dentro de la iglesia? ¿O hay endemoniados dentro de la iglesia? ¿O a un hombre de Dios puede estar endemoniado o influenciado? Tenemos que Jesús en su ministerio empezó predicando en la sinagoga. Él empezó predicando en la sinagoga, no empezó en la calle, no.
Y en la primera que predicó fue en donde él nació. Y lo sacaron de ahí, nadie que es profeta en su tierra, lo echaron. Después de ahí fue a otra sinagoga. Y se consiguió con un endemoniado. Y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Entonces Jesús le dijo: cállate, sal de él, sal. O sea, él se creía que éramos nosotros, le hablaba en singular. Así como lo quiso engañar con el endemoniado, que le dijo: sal de él. Y no era él, eran legión, eran ellos. Entonces Jesús de una vez le dijo: cállate, sal de él. Y en la misma sinagoga había un endemoniado. O sea que hay que tener cuidado con esas actitudes y esas cosas que nosotros a veces hacemos en la iglesia. Hasta querer tener el conocimiento por encima de todo, eso puede ser un espíritu inmundo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hasta la sabiduría es vanidad. En alguna parte de la Biblia lo menciona. Por ejemplo, también tenemos que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Imagínese a Pedro, al amado Pedro: apártate de mí, Satanás. Santo, gloria a Dios. ¿Por qué le dijo así? Porque Jesús iba a ser muerto en la cruz del Calvario. Y Pedro le decía: maestro, no vaya, no vaya. Y entonces él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tengo que cumplir con lo que mi Padre me ha mandado. Amén. Y una bien común, la traición de Judas Iscariote. Amén. Después de la cena, en la Santa Cena, dice que el diablo entró en Judas. Y Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque ya sabía que le iba a vender. Pero ¿cuál era la debilidad de Judas? Era avaricioso. Entonces por eso le digo: ¿cuál es la influencia del diablo que nosotros tenemos? ¿Cuál es tu nombre cuando Jesús viene a la orilla y te pregunta: ¿cómo te llamas? Avaricioso. ¿Cómo te llamas? Comelón. ¿Cuál es tu nombre? Facebook. ¿Cuál es tu nombre? Indiferencia. Hay que tener cuidado cuál es la influencia que el diablo nos quiere atacar. Por eso es que no hay que dejar brecha, hay que interceder los unos por los otros. Miren que cuando Jesús iba a ser crucificado, vino una mujer, creo que era familia de Lázaro, Marta, y le rompió un frasco de alabastro para perfumarle los pies. Y Judas dice: ¿por qué eso es muy caro? Porque con eso lo fuéramos vendidos y se lo damos a los pobres. ¿Se lo damos a los pobres o me lo embolsillo yo? Dice que era 300 denarios, creo que costaba el frasco de alabastro, un perfume carísimo, equivalente a un mes de sueldo. ¿Ustedes serían capaces de darle un mes de sueldo a Dios para su obra? Ay, compadre. Amén, gloria a Dios. Yo sí soy capaz, pero ahorita estoy pasando una situación bien difícil y Dios sabe de nuestras necesidades. Amén. Entonces, no se menosprecien ni no se me pongan tristes porque yo he hablado puro de Jesús, de sus discípulos. No, aquí en la iglesia hay autoridad, está el pastor, está el cuerpo de los diáconos, está la gente de la alabanza. Es una estructura bien organizada. Habla también la Biblia de un tal Felipe, que era diácono, y él sacaba fuera demonios y expulsaba demonios, y el Espíritu lo mandó a predicarle a un eunuco que iba camino a Etiopía. Gracias, amén. Y él fue para allá a predicarle. Pero ¿por qué si estaba allí predicando, echando fuera demonios, haciendo grandes maravillas para el Señor? ¿Por qué me van a ir a predicarle a uno solo? Porque el testimonio también salva. Él fue y le predicó a ese eunuco, y ese eunuco se convirtió y se bautizó. Y después él fue a la región de Etiopía y predicó el evangelio de Jesús. Y seguramente allí se convirtió mucha gente para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya casi estamos terminando. Si aguantamos un poquito más. Amén. No tenemos nada más 2 horas de prédica. Un poquito más. Gloria a Dios. Porque es bien nutrida esta prédica. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Entonces tenemos también en Marcos capítulo 7. ¿Se acuerdan del señor de Gadara, Luis?
Amén. Amén, gloria a Dios. Ese señor predicó en Decápolis, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Jesús ese tiempo? Gloria a Dios. Vete de aquí, no te queremos. Lo corrieron, ¿verdad? Amén. Pero en Marcos capítulo 7, vean qué maravilloso es el maestro de maestros. Él dijo, está bien, yo me voy. Pero ahí le dejó a Luis. Y Luis fue y predicó el evangelio en Decápolis. Amén. Y después él pasó por ahí. ¿Y qué hacía la gente? Puede leerlo, varón. Marcos capítulo 7. ¿Qué versículo? Marcos 5. 5, 7. Marcos capítulo 7, versículo 31. 7:31. Amén. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Sigo leyendo? Sigue. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria al Señor. Fíjense entonces que después que él se fue como perrito regañado, pero ese no andó como perrito regañado, él tenía toda la autoridad y la sabiduría. Ya, oye, yo me voy, pero le dejo a Luis. Luis va a hacer lo que yo iba a hacer, pero ustedes me están corriendo. Mejor, porque así voy a otro lado. Luis va a hacer la obra. Y cuando él volvió a pasar por esa región, le rogaban a esas personas que se quedaran. Y hizo milagros y volvió a hacer milagros. Gloria a Dios. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bien, amado hermano. Ya estoy finalizando. Entonces, este hombre Luis, él tuvo fe. Él tuvo fe de que lo que Dios le mandó a hacer, él lo iba a cumplir. Entonces, dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y él fue y predicó esa fe que Dios le había dado en su corazón y llevó la palabra. Aunque no supongo que no predicó el evangelio, sino cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Me sanó, me quitó un demonio, me dio una nueva vida, me restauró mi familia, me volvió a ser productivo en la sociedad. Y la gente veía esas cosas. Él tuvo fe en Jesús y siguió predicando y la fe dio frutos. Amén. Pero el que tenga fe, para tener fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Amén. Porque el que se acerca a Dios, Dios le hace galardonador de que Él existe y recompensa a los que lo buscan. Ese está en Hebreos 11:6. O sea, si usted no cree que Dios existe, no, Dios mío, y usted no tiene fe de que Dios le va a hacer milagros, entonces no puede dar testimonio. Ese hombre dio testimonio y salvó a esa región de Decápolis. Así como el eunuco también dio testimonio y su testimonio salvó a otras personas. Si yo les invito, amados hermanos, de que demos testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, amados hermanos, yo les invito a que se vistan con la armadura de Dios. Que se vistan con la armadura de Dios, con el casco de la misericordia, con el escudo de la justicia, con el escudo de la fe, con el cinturón de la verdad, con el calzado del evangelio, Gloria a Dios. con la espada del Espíritu Gloria a y Dios. sobre todo cubiertos en oración. Yo los felicito porque hoy siento que estamos cubiertos con la armadura de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces esto tenemos que hacerlo todos los días. Nos cubrimos la cabeza porque el diablo nos mete la influencia y podemos pecar. Nos ponemos la armadura. ¿Por qué?
porque nos protege en nuestros órganos vitales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. No se contamine nuestro corazón. Pongámonos la armadura de Dios. Fortalezcámonos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. El escudo de la fe para poder soportar los dardos del enemigo. El diablo te ataca, te ataca, te ataca. Porque el diablo no viene a casas vacías. Él no viene a robar donde no hay nada que robar. Él viene a robar, matar y destruir. Pero nosotros estamos fortalecidos con la armadura de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El cinturón de la verdad. Nosotros somos hijos de Dios. Porque el padre de la mentira es Satanás, que se lo reprende. Amén. Nosotros estamos en verdad, en la luz. Amén. Gloria a Dios. Y el calzado del evangelio. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios sea lumbrera en nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Aleluya. La espada del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu? Amén. ¿Cuántos tienen la espada del Espíritu? Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos fortalecidos en el Señor. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dígale a su hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Dé una fuerte alabanza de aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar por esta palabra, amados hermanos, póngase de pie. En reverencia al Señor, le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Aleluya. Querido Padre Celestial y Rey de la Gloria, gracias Señor por usarme en este tiempo para traer tu palabra, Dios mío. Gracias Dios, porque tu presencia se siente en este lugar, bendito Padre. Porque sabemos que estando aquí no vamos a salir igual de como entramos, Padre. En este tiempo, Dios mío, hemos acercado nuestra presencia a tu presencia, Dios mío. Porque tú eres omnipresente, tú eres omnipotente, bendito Dios. Aleluya. Nos fortalecemos en ti, Señor. Nos fortalecemos en ti, Dios mío. En tu poder, en tu gloria, en tu autoridad. Para poder resistir las acechanzas del maligno, Señor. Dice tu palabra que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros creemos que tú eres el león de la tribu de Judá, bendito Dios. Que eres el que ruge más fuerte que todos, bendito Dios. Que eres el creador de todas las cosas, Señor. Que somos hechura a tu imagen y semejanza, Señor. Y que tú nos cuidas como la niña de tus ojos, Padre bendito. Pon en esta mañana, Señor, un vallado de protección sobre esta iglesia, sobre cada miembro, sobre su familia, Dios mío. Extiende esa cobertura de amor, Padre amado, para que ellos también puedan gozarse de esa protección, Dios mío. Yo no estoy hablando con palabras humanas, bendito Dios. Yo estoy hablando con lo que dice tu evangelio, Dios mío. Yo me pego, Señor, a tu palabra. Yo me pego, Señor, a tu promesa. Dice tu palabra. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Bendito Rey de la Gloria. En esta mañana, Dios mío, nos fortalecemos en ti, Padre. Nos fortalecemos porque tú eres la fuente de vida, Padre. Y sin tu presencia no vamos a ningún lado, Dios mío. Toma el control, Dios mío, de este culto, de esta vigilia, Señor, para que podamos salir fortalecidos, Dios mío, y que podamos enfrentarnos, Dios mío, a cualquier adversidad, y que nada nos quite el gozo, y que andemos en victoria, de gloria en gloria, porque es mayor el que habita en nosotros, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Creemos en tus promesas. Vamos a estar haciendo así, Padre, creyendo que tú perfeccionarás la obra hasta la venida tuya, bendito Dios. Que tú nos consigas haciendo así cuando tú vengas, Dios mío. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, Padre, que es lo más importante que todo. Aunque echemos fuera demonios, aunque saquemos, Señor, enfermedades de los hermanos, Dios mío. Por favor, Santo Padre de las alturas, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y que no lo podamos borrar, Señor. Que eso es lo más queremos, Señor. Cuando tú pases lista, ten nuestro nombre allí, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por habernos sacado del mundo donde andábamos perdidos en delitos y en pecado. Por habernos sacado del pozo cenagoso de la desesperación, bendito Dios. Porque tú nos pusiste en tu luz admirable, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por cuidarnos, por consolarnos, bendito Dios. Gracias, Dios mío, en esta mañana por usarme, Padre. Que sea tu voluntad por encima de todas las cosas. Bendito Padre, ten misericordia de todos nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Padre. Tú eres grande en misericordia y tardo para la ira, Dios mío. Ten piedad de nosotros, Dios mío. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Te damos toda la gloria, bendito Padre. Que no nos avergoncemos de ti en ninguna parte, Dios. Que prediquemos tu palabra diestra, siniestra, en la mañana, en la tarde, en la noche, bendito Dios. A tiempo y a fuera de tiempo. Para hacer la gran comisión que tú nos has mandado. Ir por todas las naciones